Todos los animales toman agua. Quería que todos los animales tomaran su agua y después ellos. ¿Vas a ver? Sí, estoy buscando mi nombre. Moisés tuvo hijos, ¿no? Caín, a ver. Moisés. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Buenas noches. Belín, Brigitte. Buenas noches. Carmen, Juan, Diego. Buenas ¿Qué noches, tal? Buenas profesor. noches. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a esperar, ¿les parece 5 minutos? Bueno, tres minutos. Carla, ¿qué tal? Buenas noches. 3 minutos para que puedan ingresar sus demás compañeros e iniciamos la sesión. ¿Ok? Hoy día vamos a ver lo que es un repaso de cálculo diferencial. Bueno, acá hice repaso. Quiere decir que ustedes ya saben acerca de este tema. Entonces, vamos a recordar un poco, ¿sí? Entonces, esperamos un momento, por favor. Buenas noches, Ismael, Nerio, Jack.
Bien, vamos a comenzar entonces. Perfecto, Brenda, gracias por responder a Nerio. A ver, acá, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos aquí. Vamos a revisar un poquito el ejercicio 6. Sí, el ejercicio 6. Vamos a ver un poquito eso. Perdón, estaba hablando, pero no había encendido el micrófono. ¿Se me escucha correctamente? Sí, profesor. Perfecto. Bien, vamos a continuar con este punto, ¿sí? Porque hoy día tenemos que ver lo que son derivadas, ¿sí? Vamos a repasar derivadas. Entonces, ustedes ya conocen ese tema, solo vamos a recordar un poco cómo es que se aplican las derivadas y luego lo vamos a utilizar en los ejercicios de los siguientes temas, ¿sí? Entonces, estoy suponiendo que ustedes ya llevaron derivadas. Atentos con este ejercicio. Este ejercicio en realidad se resuelve con el siguiente tema que es potenciales, ¿ya? Pero lo vamos a hacer de manera simple para que si es que viene una pregunta similar a esta en el examen, puedan realizarlo correctamente. ¿Ok? Entonces, veamos. Acá dice que tenemos dos esferas con radios diferentes. Uno con radio igual a 2 centímetros y el otro con radio igual a 4 centímetros. Que tienen cada uno de ellos una carga de 15 microcoulomb y 30 microcoulomb. Los dos son positivos. Luego te dice que hagas contacto con estas dos esferas y luego te preguntan qué carga queda en cada una de las esferas. Eso es lo que te pregunta. Entonces, al inicio, ¿sí? Al inicio, tú tienes una carga para cada uno de ellos, ¿sí? De 15 y 30. Pero ¿qué pasa? Esto es al inicio, ¿verdad? Esto es al inicio. Pero ¿qué pasa cuando las dos esferas entran en contacto? O sea, al final. ¿Cómo quedan distribuidas las cargas en cada una de las esferas? ¿Cómo queda distribuidas la carga en cada una de las esferas? ¿Será igual o será diferente? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que cada uno va a contener nuevos valores o nuevas cantidades de carga. Entonces nosotros le vamos a llamar Q1', por eso le coloqué aquí este, eh, esta rayita aquí arriba, Q', Q1' y Q2'. ¿Ok? Pero aquí hay una ecuación que nos va a servir, o hay una condición que lo hemos visto en teoría. ¿Cuál es la condición? Recuerden, si al inicio yo tengo una carga total, mira, si tú sumas estas cargas, carga total al inicio, ¿cuánto será? Vas a sumar 15 microcoulomb más 30 microcoulomb. Esto me resulta un total de 45 microcoulomb. Pregunta, ¿cuál será
la carga total al final. ¿Cuánto creen que sea? ¿Cuánto creen que sea? ¿Mm? ¿Cuánto creen que sea? ¿Se acuerdan una ley que hemos visto? La ley de la conservación de la carga. ¿Ok? Recordemos que la carga no se va a crear ni destruir, solo se va a transformar o transferir. Entonces, la carga al inicio y la carga al final, la carga total al inicio es igual a la carga total al final. Eso se cumple. Siempre se va a cumplir esto por la ley de la conservación. Ley de conservación de la carga. Hasta aquí todo está claro, ¿no? Por favor, ¿está todo claro? Sí, profesor. Ok, gracias. Profe, buenas noches. ¿Lo podría volver a repetir? Se Sí, me cayó sí, el sí, sí. internet a mí. Ok, ok, Recién lo repito. ingreso. Bueno, estamos rápidamente, estamos diciendo que al inicio nosotros tenemos dos esferas separadas, cada uno de ellos tiene una carga, pero cuando nosotros ponemos en contacto estas dos cargas, lo que va a suceder es que va a haber una transferencia, ya sea de la carga de la esfera más grande o de la esfera más pequeña. Hay una transferencia de carga, con lo cual cada uno de ellos, cada una de las esferas, va a presentar una carga diferente que al inicio. Por eso le llamo Q1 al inicio y al final le llamo Q1'. Lo mismo con Q2', ¿ok? Son diferentes. Vamos a ver un ratito eso. Vamos a ver. Eso, gracias por acotar eso. Eso todavía no lo hemos utilizado. ¿Ok? Ya está. Q1 y Q2 va a presentar cargas diferentes. Q1' y Q2'. Pero, tenemos un dato importante. Y es que por la ley de la conservación, la carga total al inicio tiene que ser igual a la carga total al final, porque son las dos mismas esferas. ¿Ok? Solo que hay un contacto y una redistribución de carga. Pero la cantidad de carga debería ser la misma. Entonces, se cumple que la carga total al inicio va a ser igual a la carga total al final. Quiere decir que tenemos nuestra primera ecuación. Y nuestra primera ecuación, según esta conservación, dice que Q1' más Q2', ¿cuánto debe sumar? 45 microcoulomb. ¿Ok? 45 microcoulomb. Hasta ahí no he podido resolver el ejercicio porque no sé cuánto vale Q1 y no sé cuánto vale Q2, pero sí sé la suma. ¿Cuál es la otra propiedad que tienen que utilizar? Para esto sí tienen que saber lo que es potencial, que no lo hemos visto todavía. ¿Ok? Pero si aplicamos potencial, lo que va a decir eso es que, de manera resumida, ¿ya? Lo que dice su compañero en el chat. Me ha puesto, profesor, no debería ser la carga dependiente de la masa o volumen. Ok. La distribución de cargas, cuando se dé la distribución de cargas, Q1 y Q2 va a depender, sí, del volumen, pero en realidad no va a ser directamente del volumen, sino va a ser del radio de la esfera, ¿ok? Va a ser del radio de la esfera. Y va a tener una relación con el radio de la esfera y se va a cumplir esta ecuación, mira, voy a colocar esta ecuación, que dice que 1' sobre su radio, que es el mismo, obviamente, el radio 1, es igual a Q2' sobre su radio 2. 1 y este es 2. Esa es la otra ecuación que me sirve para determinar la relación entre Q1 y Q2. Profesor, ¿y de dónde sale esto?
Bueno, como les dije, para esto necesitamos aplicar potencial. Y potencial se utiliza de esta manera. Cuando nosotros ponemos en contacto estas dos esferas, se cumple que el potencial en 1 va a ser igual al potencial en 2. Profesor, ¿y qué es el potencial? Bueno, el potencial se define como la constante por la carga del objeto cargado, por su carga, sobre la distancia. Si reemplazamos aquí, mira, ponemos carga por Q1' sobre R', porque se analiza en este punto, ¿sí? Es igual a K por Q2' sobre R2. Y de ahí simplificas constante con constante y te queda la relación que he colocado aquí abajo. Que he colocado aquí abajo. Y ya está. ¿Por qué? ¿Por qué ya está, profesor? Porque si reemplazo los radios, esto quedaría de esta forma, mira. Q1' y lo voy a ordenar, ¿ya? El Q2 lo voy a bajar acá. Q2' lo bajo acá. Y el R1 lo voy a subir, ¿sí o no? Esto es matemáticas, ¿no? El R1 lo subo. Entonces el R1 lo reemplazo por su valor, que es de 2. Y el R2 lo reemplazo por su valor, que es 4. Simplifico, esto queda como 1/2. Esto de aquí lo puedes utilizar como una relación, donde Q1 es como 1 y Q2 es como 2. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es aquí. ah, no, de frente, a ver si, para que no se confundan, ¿ya? De frente, mejor. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Fíjense lo que voy a hacer. Rapidito. Esto es 2. Q2' sobre 4, ¿sí o no? Si ordeno esto, quedaría de la siguiente manera. Que 2 veces Q1' es igual a Q2'. Mira, esta es la primera ecuación, ecuación 1. Y esta es la segunda ecuación. Tengo dos variables y tengo dos ecuaciones. ¿Puedo resolver este sistema de ecuaciones? ¿Sí, no? Sí, ¿Qué hago? Pues utilizo esta relación y lo aplico en la primera. ¿Qué me dice la segunda ecuación? Que Q2 es igual a 2 veces Q1'. Bueno, eso lo reemplazo aquí. Digo, lo voy a dibujar aquí. Acá. Digo, copio esta misma ecuación, voy a copiar, ¿ya? Pero voy a reemplazar algo, mira. Q1' más, en vez de colocar Q2', ¿qué voy a colocar? 2Q1 prima. 2Q1'. Parece Y que eso se es igual a... mantiene, al final pasa la misma carga, creo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si Micro, es microcolumn, le faltó el micro ahí. micro. Ya está. Microcolumn. 2, 4, sí, está bien. Vamos a ver. Eh, con esto nos resulta que Q1, ¿cuánto vale? Q1', 15, 15, 15 microcoulomb. Y Q2, bueno, 30. sí, su compañero tiene razón. ¿Qué sucede entonces aquí? Está bien, es válido, ¿ah? Es válido el resultado. ¿Qué sucede? ¿Hay distribución de carga o no? Es decir, perdón, ¿hay transferencia de carga? No, no hay No, transferencia se de carga. conserva. Se conserva. Pero puede ser el caso que yo te dé en vez de 30, en vez de 15, te podría dar -15. Ahí sí hay una distribución diferente. Pruébalo y vas a ver que la distribución puede ser diferente. ¿Ok? Pruébalo. Te vas a dar cuenta que va a haber valores diferentes que al inicio. Pero deberíamos resolverlo de esa manera. ¿Está bien? Continuamos. Cópienlo si es que tienen que copiarlo. Pongan captura de pantalla. Ya está. Continuamos. A ver.
Profe, este material es terminando la semana uno, ¿verdad? ¿O Es, cuál es? sí, es de la semana del viernes, Ok. de la clase del Profesor, viernes. lo puede volver para tomar los votos. Ahí está. ¿Sí? ¿Está? Sí, ya, profesor. Ok. Sí, sí, Baker, ¿qué pasó? Bueno, el ejercicio 7 es similar al ejercicio, ¿dónde está el ejercicio? Al ejercicio 2, así es que lo vamos a dejar eso. Y el ejercicio 8 es similar al ejercicio 4, así es que lo vamos a dejar. ¿Sí? La operación es similar, entonces no es necesario este, no es necesario hallarlo aquí. ¿Sí? Sí, van a tener que ser similares. Esto le confirmo el martes, ¿ya? Porque ya nos van a entregar, seguro para la noche o mañana temprano, nos entregan las preguntas tipo que tenemos que dar en el examen y los vamos a subir. Entonces ya el martes les digo más o menos cómo viene el examen. ¿Ok? Pasamos a un repaso de cálculo diferencial. Y es poquito, ¿ah? Así que vamos a repasar y vamos a practicar bastante. A ver. Profe, poquito. consulta. Sí. Eso sí es de la semana 2 ya, ¿verdad? ¿Perdón? Esa clase, ese PPT, sí ya es de la semana 2, ¿verdad? El PPT que estamos haciendo es de la semana 1. El que te he mostrado ahorita, este de acá, semana 2. ¿A eso te Ok. refieres? Sí, sí, profe, gracias. Ok. A ver, un ratito, ¿dónde estás? Voy a llevarlo a PowerPoint, ¿ya? Semana 2. Repaso de cálculo. Mm. Ya, vamos a ver. Acá está. Ok, repaso de cálculo diferencial. ¿Cuál es el logro de la sesión del día de hoy? Es que ustedes van a poder aplicar las propiedades de cálculo diferencial o también llamado derivadas. ¿Ok? Derivadas. Entonces vamos a ver definición y algunas propiedades de las derivadas. Básicamente esto es matemáticas. ¿Ok? Miren, esto de aquí es un poquito complicado de entender, pero la aplicación es más sencilla. Pero vamos a ver si podemos entender un poquito qué cosa es una derivada. ¿Cómo se explica eh, 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 el fundamento de la aplicación de la derivada? ¿Ok? Básicamente, aquí nos define esto, mira, dice, la derivada es de una función, o sea, de una ecuación. Una función, por ejemplo, es no sé, x al cuadrado más x cubo más 2xy, así, es una función, ¿sí? Entonces, esa función, por ejemplo, en el plano cartesiano podría ser así.
como es 3, podría ser así. Ya. Dice, la derivada de una función es la razón. ¿Qué es razón en matemática? La razón de cambio de dicha función cuando cambia x. ¿Qué significa eso, profesor? Razón de cambio. Bien, razón de cambio en realidad se puede definir como la variación de un valor sobre la variación de valor 1 sobre el valor 2. Esa es la razón de cambio. Por ejemplo, un ejemplo de razón de cambio, la rapidez o velocidad. ¿Es una razón de cambio, sí o no? ¿De quién? ¿De qué valores? ¿Quién sabe? Distancia sobre tiempo. Exacto, distancia sobre tiempo. ¿Ok? Y bueno, si ya reconocen eso, tienen otros ejemplos, ¿no? Como aceleración, como presión, entre otros. Es la razón de cambio de dos valores. Bien, para la derivada, entonces una derivada sería la razón de cambio de dos propiedades, que es la función misma llamada fx sobre x. Pero esta es una variación. Es una variación. ¿Cómo varía x? Perdón, ¿cómo varía la función sobre cómo varía x? Pero chicos, la función, como les dije, es esta curva de aquí, de color azul que he puesto arriba. Que podría ser también esta de aquí, mira. Esa curva azul en realidad es de aquí, es esta función de aquí. Bueno, no lo estoy dibujando tan bien, pero debería ser así, me parece. Sí, algo así. Bueno, ese es la línea del medio, ¿ya? Es la línea del medio que viene, que parte de aquí, y termina aquí. Esa es la función. Pero en realidad la función f es el y, ¿sí o no? Es el y. Cuando nosotros escribimos esto de f de x, en realidad, cuando tú resuelves este valor, te bota otro valor que es el y, el valor en el eje y. Entonces, esto en realidad es una variación de y sobre x. ¿Ok? ¿Y qué cosa es la variación de y sobre x? Recuérdate. ¿Qué creen que sea la variación de y sobre x? Voy a borrar esto y te voy a colocar una función que tú conoces. Mira, esto es el eje x y el eje y. Y te voy a colocar, mira, esto de aquí. Mm, Una función lineal, una recta. Si yo quiero determinar, mira, parto de este punto, ¿ok? Y finalizo en este punto. Pregunta, si yo hallo los valores de b sobre a, b sobre a, ¿qué cosa es? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? ¿Qué era b sobre a de esta función? La La pendiente. pendiente. La pendiente, ¿sí o no? La pendiente, ¿ok? La pendiente. Y en realidad b es una variación de y a es una variación de x. ¿Cómo que variación, profesor? Claro, fíjate, mira. Yo estoy, este de aquí, este punto de aquí es un x1, perdón, este punto de aquí es un x1 para el eje x y es un y1 para el eje y. Y este punto de aquí es un x2 para el eje x y es un y2 para el eje y. El valor de b, ¿cómo puedes hallarlo? Y2 menos Y1, ¿sí o no? Eso de ahí se escribe como una variación, una resta de Y2 sobre Y1. ¿Y el valor de A cómo puedes obtenerlo?
como x2 menos x1. Esa es una variación de x. ¿Ok? Ahora, todos tienen tangente. Yo puedo hallar la tangente para esta función que es una curva. Entonces, mi primer punto es A, por aquí, como el ejemplo de la recta lineal. Y mi otro punto es aquí. ¿Ok? ¿Cuál es esta distancia? H. Y esta, la de arriba, es una K. Que en realidad es, recuerda, ¿no? Cuando decimos f en x, estamos analizando la función en el punto x. Este es el x sub 0. Para la función lo analizas en f para x sub 0. Este es el punto, en el eje x, este es el punto x más h. Entonces la función se analiza en el punto x más h. Quiere decir que acá la pendiente sería una variación de y sobre variación de x. Pero esa variación es la función evaluada en x sub 0 más h menos la función en x sub 0. Y variación de x, pues es x sub 0 más h menos x sub 0. Se van los x sub 0 y ¿qué te queda? Solo te queda h. ¿Ok? Hasta ahí creo que se ha entendido, ¿no? Esa es la pendiente. Pero ahora, ¿qué cosa sería entonces la derivada? Bueno, la derivada es cuando tú quieres analizar un tramo, perdón, más pequeño entre los puntos A y B, que es el H. Ese es el tramo entre el punto A y B en la horizontal, es H, ¿no? Pero tú quieres analizar un- una separación más pequeña. Por ejemplo, la separación que tú quieres analizar ya no es este punto, sino por aquí. Este sería el nuevo A', y B sería por aquí, por ejemplo, B'. Ahora, este es mi nuevo H. Eso no es la derivada. La derivada es cuando tú quieres analizar dos puntos lo más cercano posible. Este es el punto A, mira. Y al costadito, bien cerquita, está B. Y entonces, este pequeño pedacito va a ser el H. ¿Ok? Va a ser el H. Cuando tú llegas a analizar tramos pequeños, esta variación de H, este símbolo, ¿cómo se llama, chicos? Capaz estoy escribiendo y no se conoce. ¿Cómo se llama este símbolo? Variación. Variación. Se llama delta. ¿Ya? Delta. Variación le decimos, pero se llama delta. Bueno, cuando analizamos tramos más pequeñitos de variación de X o el H, ¿ok? En vez de escribir delta de Y sobre delta de X o variación de Y sobre variación de X, voy a, voy a escribirlo aquí, ¿ya? Para H's bien pequeñitos, o sea, para H's que se acercan a cero. ¿Por qué se acercan a cero? Porque va a haber un espacio en donde A y B se van a juntar tanto que va a ser tan pequeñito que la diferencia, ¿cuánto va a ser? Cero. Por eso decimos que cuando H se acerca a cero, la variación de Y sobre variación de X se va a escribir ahora, variación de Y sobre variación de X, se va a escribir ahora como delta, perdón, diferencial de Y sobre diferencial de X. Y esto de acá, chicos, es la derivada, que es la pendiente. Sigue siendo la pendiente, pero para un tramo bien pequeñito. ¿Y cuándo ocurre eso? Pues cuando esta variación que he escrito aquí, esta variación de aquí, perdón. Esta variación de aquí llega a un límite. Entonces utilizamos el operador límite, que es esto de aquí. El operador límite se da justamente para valores que se acercan a un número. En este caso, para el valor de h, que se acerca ¿a cuánto? A 0. Se analiza esta diferencia y se obtiene un valor. Eso de ahí es la derivada. ¿Ok?
Eso es lo que se tiene que entender de la derivada. Primero, que es una pendiente entre dos intervalos, pero eso, ese intervalo es bien pequeñito, bien pequeñito. Y en vez de hablar de variación de y sobre variación de x, decimos diferencial. ¿Ok? Vamos a utilizar el término diferencial. Y ya acabó la teoría. Diferencial. Profesor, pero se me ve complicado. Usted me está diciendo diferencial, me está diciendo límite. Yo no sé operar límites. Sí, operar límites es complicado. ¿Ok? Es complicado. Pero no vamos a hacer esto. Esto simplemente era una explicación. ¿Ok? De cómo es que se define la derivada. Que ya dijimos, ¿qué cosa es la derivada, perdón? Es la pendiente en un punto. Vamos a decir en un punto porque es la variación, el h es tan pequeño que se va a definir para un punto. Es la derivada en un punto determinado de una función. Perdón, es la pendiente en un punto de una función. ¿Ok? Ya está. Ya, pero entonces esto es muy complicado. Vamos a ver entonces aquí. Vamos a ver esto de aquí. Vamos a ver. ¿Ya? Pero mejor lo hacemos desde el principio. Entonces, ¿qué vendría a ser o cómo vamos a dibujar la derivada? La derivada lo podemos dibujar, perdón, escribir de dos maneras, como lo hemos puesto arriba. La derivada puedes escribirlo como diferencial de una función, o sea, y, sobre diferencial de x. Chicos, por si acaso, esto no es, esta anotación no es que estoy multiplicando d por y, ¿ah? No es d por y. Este d se llama diferencial. Esta es una notación matemática, que te está diciendo que hay una variación de y sobre variación de x, pero es bien pequeñito, por eso se utiliza límites. ¿Ok? Entonces, no es d por y o d por x, esa es la notación. Pero también se podría escribir así. En algunos libros lo vas a encontrar así. Ay, perdón. Lo vas a encontrar. También puedes escribirlo así. Función de x y le pones aquí una rayita. Cuando tú veas esto, esta es una derivada. La derivada de esta función. Así lo vas a escribir. O también en algunos libros, en vez de f, vas a observar el y y lo vas a colocar, vas a colocar aquí una rayita arriba. ¿Ok? Ya. Eh, Antes de ver propiedades, perdón, vamos a ver primero propiedades y luego vamos a ver la aplicación. Ahora, entonces, ¿qué cosas serían derivadas? Lo que vamos a ver más adelante. Les dije, ¿no? Yo tengo una función f de x igual a, no sé, 4x al cubo más 2x. ¿Qué es aplicar derivadas? Es operar esta función por la derivada, acá derivo, ¿y qué obtengo? La derivada de f de x. Y esta derivada de f de x me va a resultar un valor. No sé, voy a poner así algo general, ¿ya? Por ejemplo, ax a la b, a la m, perdón, más, no sé, más x a la n. Me bota otra función, pero esta función pertenece a la pendiente que se va a obtener en el punto determinado, en x, en el punto determinado para x. ¿Ok? Entonces, la pendiente cuando x vale 2 es la derivada, el resultado de la derivada aplicado para el valor de 2. O sea, a por 2 a la m más 2 a la n, por ejemplo. Eso es lo que vamos a ver en la aplicación. ¿Ok? Bien. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió esta parte? A ver, ¿se entendió o no se entendió? Sí, profesor. Ok.
Bien. Vamos a nosotros ver generalmente este tipo de funciones, mira. Este tipo de funciones. Un f de x, el más simple, ¿ya? Un f de x, donde la, la variable x va a estar multiplicado por un valor, por ejemplo, c, y el x además va a estar elevado a una potencia. O sea, ejemplo, 4x al cubo. Es una función similar a esto. ¿Sí? Un medio de x a la un cuarto. Es una función de x. ¿Está bien? Vamos a ver ejemplos así. Entonces, ¿qué se cumple de manera general? ¿Cuáles son las propiedades de las derivadas? Que cuando una de las propiedades es que cuando yo tengo que una función h en x es igual a la suma, mejor cómo lo hago esto. A ver, a ver. Sí, voy a hacerlo así, ¿ah? A la suma de dos funciones, f y g, la derivada, lo voy a escribir mejor así, ¿ya? La derivada, recuerda que derivada es colocarle una rayita arriba, o escribirlo de esta manera también, pero más sencillo escribirlo así. La derivada, vamos a utilizar al final los dos tipos, ¿ya? Pero para esta propiedad voy a escribirlo así. La derivada de h va a ser igual a ¿qué cosa? A la derivada de x más la derivada de y. Perdón, a la derivada de f más la derivada de g. Es decir que la derivada para una suma es distributiva. ¿Ok? Se adiciona para cada uno de ellos. Luego, si yo tengo que... Este es uno, ¿ya? Esta es una de las propiedades. Ahora, ¿qué pasa si ahora ya no h, sino voy a poner, no sé, no, 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 otra derivada? Ya, vamos a hacer esto mejor, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo la multiplicación de f por la multiplicación de g? O sea, la multiplicación de la función f por g, por la función g. ¿Qué pasa si yo le quiero sacar la derivada de esa multiplicación? Alguien puede decir, profesor, como hizo arriba, pues debería ser f de x prima por perdón, por g de x prima. O sea, la multiplicación de las derivadas. Pues no es así. ¿Ok? Aquí ya es un poquito más complicado. Cuando tienes la multiplicación de dos funciones, lo que vas a hacer es esto, mira. Vas a tomar primero la primera función y lo vas a escribir tal como está aquí, sin derivarlo. Y lo vas a multiplicar por la derivada de g. Y a esto le vas a sumar, ahora sí, la derivada de x y lo vas a multiplicar por la función g. ¿Ok? Cuando tienes una multiplicación, realizas esta operación. F, la función f sin derivar, lo multiplicas por la función g derivada. Y luego derivas la función f, o perdón, le sumas la derivada de la función s multiplicada por la función g. ¿Sí? Y finalmente tenemos eh, la división de dos funciones. ¿Qué pasa si tienes una división de funciones? ¿Cómo operas la derivada? ¿Cómo sería la resultante de esa división? Bueno, esa división te da
te da esta forma, fíjate, ¿ah? Te da esta forma, mira. Es similar al de arriba. Dices, deja solo a la función f. Espera, ¿cómo es esto? Esto, acá está. Ujú. Ya. Aquí sería derivar la función f, multiplicarlo por la función g, y a esto restarle. Ahora, si has derivado aquí la función f en la resta, debería estar sin derivar la función f. Perdón, sin derivar. Y le multiplicas la función derivada de g. ¿Ok? La función derivada de g. Pero a su vez lo vas a dividir todo, por el cuadrado de la función g, o sea, de la función que está abajo, ¿ok? De la función que está abajo. De esa forma vamos a trabajar con estas cuatro propiedades, con estas tres propiedades, ¿ok? Hay una tercera propiedad que siempre es bueno que se conozca, pero es el más simple. Cuando tienes una función que es una constante, o sea que c en realidad es un número, por ejemplo, f de x igual a 5. Esa es una función constante. Cuando tienes eso, la derivada de esta función, ¿cuánto creen que sea? Cero. Cero. ¿Ok? Cero. Cero. Perfecto. Cero. Bien. Ahora, para poder aplicar esto, tienes que saber cómo derivar este tipo de función. Y derivar este tipo de función, que es lo que vamos a aplicar siempre, es sencillo, mira. El resultado de derivar esta función, es decir, f' resulta, cuando es resta, de la misma forma, vas a restar las dos funciones. Entonces, si aquí es menos, pues aquí también va a ser menos. ¿Ok? Para sustracción y adición se aplica esa primera propiedad. Ya está. Cuando tienes la función cx elevado a la n, ¿cómo resulta esta operación? Bueno, esta operación resulta de esta manera. Vuelves a escribir c, pero le vas a agregar un valor. Y ese valor es el valor de la potencia, pero restado en 1, en una unidad. O sea, n-1. ¿Ok? N-1. Perdón, ¿qué estoy hablando? Es bajar ese número. La potencia restarla. Exacto. Perdón, me chiflé. Es bajar esa potencia a multiplicarlo, y el x, al x o a la potencia se le resta una unidad. O sea, quedaría así. ¿Ok? Quedaría de esa forma. Un ejemplo sencillo. Vamos acá a un ejemplo sencillo. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y el de abajo no. Bien. A ver, un ejemplo sencillo. Uno bien sencillo. Si tengo una función en x igual a
5 por x, lo voy a poner complicado, ¿ya? 3 medios. ¿Cuál sería la derivada de esa función? Repasamos. ¿Qué dice acá? 15 Copiar, ok, copiar el 5 medio. y vas a bajar la potencia que tiene x. O sea, 15 3 medios, medios. X, un medio. Menos. Ok, ok, ok. Y a la potencia le vas Perdón. a restar una unidad. Y Con sale lo cual te queda un medio. 3 medios Mm, y x mm, a la 1, ¿no? queda uno. A lo un medio. A Un la medio. 1, a la Medio. 1 medio, correcto, Sí. correcto, a la 1 medio. ¿Ok? Es lo más sencillo que podemos revisar aquí. Bien. Si se ha entendido esto, veamos este ejercicio. Está bien simple, mira. Vamos a hacer entonces rapidito. Profe, ¿puedo volver a la segunda? Sí, ya está, ¿no? Sí. Sí, profe, gracias. Dale. Vamos entonces a aplicar esas 3, 4 propiedades que hemos visto en en la, en la parte de arriba. Primero, la derivada, recuerda que también puedes dibujar así, ¿ah? Derivada de f sobre derivada de x. Es lo mismo, ¿ya? Bueno, aquí hay 3 funciones. Lo voy a escribir como 3. Mira, es una suma, son 3 funciones. Le vamos a llamar esto g de x, Y ahí una esto h constante, ¿no? de x, y La esta es constante una es cero. constante. Entonces, ¿qué vas a aplicar aquí? La primera propiedad, que si tienes Derivada. una suma o resta, derivas Ujú. cada uno de ellos. ¿Sí o no? Está Sí. sencillo. Claro. 10 10x. 10x más 7 Ok, la primera función es menos 7. bajar el 2 y multiplicarlo a 5, o sea, Claro. 10 por X x. Y la potencia le restas 1, o sea, más el quedaría, 1. solo quedaría 1. Ajá. Está. Más Más 7. 7. Por Le 7. bajas el número 1, que va a Y seguir quedan siendo 0. 7, Y la constante queda el 0. y La a constante es x a la 1 le restas 1, o sea, va a quedar x a la 0. ujú, ¿Y x a la 0 cuánto es? 1. 1. ¿Ok? Y Y le vas queda a restar la derivada de 6, pero la derivada de 6, ¿cuánto es? 0, 0. porque es Cero. una constante. 10x más 7. ¿Qué haría entonces? 10x Más más 7. 7. Perfecto. Ya todos han respondido en la parte del chat. La siguiente función. Entonces lo vamos a hacer más rápido. Aquí también hay una adición. 24x menos 4x a la 4x a la quinta, quinta. menos 6x a la cuarta, Sí, 10x más a la cuarta. 20x 20x a la más x 5. más 5 más 0. ok. Vamos a ver. Está bien, su participación, pero voy a hacerlo lento o lo voy a hacer detallado para que sus compañeros que todavía no están captando esto lo tengan más claro. Pero lo voy a hacer rápido. Entonces, aquí digo, 4 bajo el 6 y al x perdón, a la potencia de x le voy a restar 1. Menos 3 multiplico por la potencia, que es 5, y a x, a la potencia de x le resto 1. Menos 10 por 2 por x a la potencia de x le resto 1 y más 5x 1 menos 1 más 0, ¿sí o no? Ese ya es, el último es 0. Con lo cual quedaría 24x a la 5, 15x a la 4, 20x y más 5. ¿Sí o no? Ya está. Acá, perfecto, por el chat también está participando. Finalmente, este de aquí, este ya más difícil, ¿ah? A ver quién se atreve. ¿Lo podemos convertir la raíz Ok, a la exponencia? perfecto, vamos a transformarlo entonces mejor para que quede más bonito. Claro, 3x menos 4 más 10 10 x a un medio. a la 1 medio. Ya está. Claro, porque si tú ves raíz, el profesor usted no me enseñó raíz, pero el Es un medio. raíz en realidad es un medio, ¿no?
Ujú. Entonces, ¿cuál será la derivada de esta ecuación? 12x a la menos 3. Ok, A la ¿por qué dice su compañero 12? Porque 3 se va a multiplicar con menos menos 4. 4. A la Y a menos 5 este sería, profe. x le vas Sería a menos 5 Ah, a la menos Ok, menos 5. 5. ok, A la A la menos menos 5. 5. lo vamos a Sí, hacer directo entonces. sí, sí. A ese menos 4 le resto menos 1. Dale Profesor, menos menos 5. 3. No, no. Es Menos 5. menos 4 menos Menos 1. 5. Menos 5. Menos 5. 5. Eso sí, ténganlo claro, por favor. Sí. Más 10 5. Sería y el 1 10 por medio Menos un de un aquí, medio. medio. miren. A la El 1 menos medio un de medio. aquí baja. 5x a la menos un medio. Baja Entonces a la menos quedaría un medio. 5, ¿no? X A a Perfecto. la menos menos un un medio. medio. Menos un medio. Y el x quedaría a la menos 1 medio. Profesor, no avance muy rápido. Recuerda que 1 medio y le restas 1, Menos un medio. te queda menos 1 medio. ¿Ok? Te queda menos 1 medio. Hasta aquí todo claro. Alguien que piense que se está yendo muy rápido, por favor, dígame para poder explicar uno a detalle. Si no es así, continuamos. Sí, profesor, todo hasta ahí estamos bien. ¿Ok? ¿Alguien que diga no, profesor? Está muy veloz usted. ¿Nadie? Bien, me parece que todos reconocen entonces. eh, Perfecto, Liz, gracias. Ok. Si no hay objeciones, continuamos. Si no hay objeciones, continuamos. La siguiente propiedad, mira. Ah, van a copiar, ¿no? El dato, bien. Tengo que bajar un programa. Continuamos. Continuamos. Mañana. A ver sus audios, por favor, sus audios. Ya está. Vamos a continuar. Siguiente propiedad. Ya nos despedimos, pero vamos a ver un ejercicio. Voy a buscar a ver si se puede hacer, ¿ya? Un ejercicio es un poquito más complicado. Siguiente propiedad. ¿Qué pasa si ahora la función que yo tengo es de esta forma? Mira. Una función que en realidad es otra función, pero esto elevado a una potencia n. Bueno, si tú quieres derivar esta función, esto te resulta, o lo puedes realizar de la siguiente forma. Primero aplicas la primera propiedad de la derivada. Es decir, la derivada que has entendido en la parte principal, lo aplicas aquí, que era bajar el n, ¿cierto? Y a la función le vas Menos, a colocar, a la potencia de esa función menos le 1. colocas n menos 1. Pero a su vez, vas a derivar la función h. ¿Ok? Vas a derivar la función h. Ejemplo, ejemplo simple. Ejemplo. Tienes una función x que es igual vamos a ver, 5x cuadrado más x y esto elevado a la 5. No, mucho, mucho. A la 2, a la 3, a la 2, a la 2. Ahora, tú podrías decir, profesor, opero esto, yo sé operar cuadráticas. Ya, pero se te hace complicado, ¿no? Para hallar la derivada. Entonces la derivada dice, esta nueva propiedad. 2, La derivada de la función es bajar el 2, que es la potencia, 5, y multiplicar la función que está adentro, que es 5x más x, 5x al cuadrado más x, y a la potencia de esa función que está adentro le restas 1. O sea, quedaría así. A uno más que. Pero además tienes que derivar la función que está aquí. O sea,
Vamos a pensar que este de aquí es hx. Entonces tienes que derivar hx'. Lo tienes que multiplicar por hx', que es igual a colocar esto mismo y derivar la función h, que sería, ¿cómo sería? 10x más 1. La X función más h dice X que es más uno. más X 1. más 1. Y esto ya puedes operar, Ya está derivado ya. ¿ok? Esa sería entonces la aplicación de esta función. A ver, ¿cuánto nos queda? ¿Iban a copiar? ¿Está? Podría, perdón, profesor. ¿Sí? Tiene x cubo más 3k. 10x, 10x más uno podría explicar así algo rápido, como Kyogo a 10x más uno. ¿Ok? Sí, sí. 10x. Bien, ese 10x Ah, más ok, 1, ok, ok. sí, Ya, es ya, ya, es la... porque el 5 pasa y el x se queda con uno y el x que es constante se hace cero, ¿no? Uno, perdón, ¿no? Exacto. O sea, Ya, estás ok, ok, ok. derivando esto de aquí. Sí. Sí, porque El el X no 2 es por constante. 2 y el paréntesis del 5x al cuadrado más x, ¿no? Exacto. Ese es Ya. ese es el mismo valor. ¿Ok? Ok, sí, sí, ya, ya, capté. Bien. Eh, ya, entonces iba a buscar si nadie le va a tomar foto, continuamos. Voy a buscar un ejercicio más, porque todavía nos queda tiempo. ¿Dónde estás? No, no hay, qué raro. Ejercicio semana 2. ¿Dónde estás? Ejercicio, ejercicio. Mm, Espera, no hay ejercicios. Bueno, voy a buscar en internet entonces un ejercicio. Mm, A ver, vamos a ver qué tal le resulta. No, este no. Ya. Este ejercicio. Tienes una función x de este tipo. Mira, tienes 3x al cuadrado más 1/x al cubo y más 2x sobre 2x más 1 sobre x al cuadrado. ¿Cuál sería la derivada de esta función? A ver, un ratito, por favor.
A ver, veamos, para poder retirarnos, resolvamos este ejercicio. Bien. Como es una suma, vamos a derivar cada uno de ellos. ¿Ok? La primera está sencilla, ¿no? Es bajar el 2, o sea, 3 por 2, 6x 6 a la 1. por 6x. x. Quedó. La segunda, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuánto quedaría la segunda? No, parece que no sería como constante. X a la menos 3. Ok, No. en vez Ajá. de colocar 1 sobre x al cubo, mejor hay que colocarlo X a la Vamos a la menos menos x a 3. la 3, ¿no? menos 3. Si es x a la menos 3, ¿cómo quedaría entonces aquí? Baja Menos menos 3, 3 Menos x a la menos 3. 4. 3X a la X a menos la menos 4. 4. por x a la menos 4. ¿Ok? Ajá. Y Y el otro es 2 finalmente, o 1, profe. perdón, El de ahí el 2 o 1. ¿Qué sigue? ¿2x o 1 en x? 2x más 1. Ah, ya. 2x más 1. Ya, aquí sí tienes que aplicar la tercera propiedad, ¿no? Cuando Sí, tienes una función, perdón, una división de funciones. ¿Qué haces? Dijimos, se deriva primero la primera función de arriba. Voy a colocarlo y después lo derivamos, ¿ya? Derivas esta función, prima, no es a la 1, es prima. Lo prima. multiplicas por x al cuadrado y a esto le vas a restar la función de arriba La derivada de todo. multiplicado por la derivada de la función Mm. de abajo. Y a todo esto lo vas a dividir entre la función Claro. de abajo. Con lo cual la ecuación te quedaría 6x menos 3x a la menos 4 más, vamos a ver qué resulta aquí, más la derivada de 2x más 1. ¿Cuánto 2 quedaría? más 0. 2. 2 nada más, ¿no? 2 más, claro. Ok, voy a colocarlo mejor, ¿ya? Para que quede claro. 2 más Mm. 0 por x al cuadrado. Menos, esto lo copio igualito, 1. y derivo x al cuadrado. X. 2x. 2x. Y a todo esto lo divido entre x al cuadrado, o sea, X a la x a la cuarta. Entonces la función quedaría, perdón, 6x. la función quedaría menos 3x a la menos 4 más 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado y menos 2x. Todo sobre X a x la cuarta. a la cuarta. Pero como todos tienen x, puedes simplificar, ¿no? Sí. Es más, no, antes de eso, puedes simplificar, pero también puedes restar aquí, mira, Ya menos 2x al cuadrado. menos 2x al cuadrado. A ver, ¿qué hacemos? Ya, primero voy a, sí, ya, mejor lo opero, ya. 6x menos 3x a la menos 4. Acá sería menos 2x Cuadrado menos 2x. menos 2x sobre x a la cuarta. Así. Y esto todavía se puede simplificar, ¿no? Simplificas x al cuadrado, te queda x, acá te queda solo 2 o menos 2 y acá abajo te queda x X a la 3. al cubo. Ah, al Cubo. cubo, a la 3. Ajá, Ujú. vamos. Bien, a ver. mm, a ver. Mm. A ver, repasamos una pregunta de
de fuerza eléctrica o de vectores? De vectores. De vectores, ok. Profe, una consulta. Sí. También se puede homogeneizar 2x sobre x cuadrado más 1 No, eso sobre no es más x riesgo cuadrado. porque hay otra clase que todavía no ¿De qué empieza. cuadrado ¿en qué parte? ¿Aquí? Al inicio también como ha hecho 1 sobre 3x, también se puede homogeneizar en 2x más 1 sobre x cuadrado. O sea, Ujú. separarlo, poner Sí, 2x, sale igualito casi. a ver, ¿cuál La- igualito? ¿Dónde? Que se vería la- más largo. Pues también. También se puede hacer, sí, sí, ¿Se sí, sí, puede? no hay Normal. problema. Sí, Ya, profe. la cuestión es llegar al mismo resultado. Ok. ¿Ok? A ver, Profesor, sí, no, una consulta. Me perdí un poco acá. ¿Desde dónde sale este menos? ajá, en la distribución, aquí mira, Que el signo afecta a las dos multiplicaciones. ujú, Ah, ya. El signo claro, de... Claro, pues menos por 2 y menos por ese 2 menos por la afecta ley a de los dos. signos Que es está así, ¿no? multiplicación. Ujú. Por 2x. Primero multiplicas, sin este menos, primero multiplicas por distribución, ¿no? Esto por esto, por esto, por esto. 4x cuadrado más 2x. Pero todo esto está multiplicado por menos. Bueno, O sea, te quedaría así. Perdón, así. Ah, ya. Gracias, Ujú, profesor. dale. A ver, un ejercicio de vectores, ya que todavía tenemos tiempo. Acá. A ver, uno difícil. Ujú. A ver, esta primera pregunta. A ver, te dice, la figura muestra los desplazamientos de un velero. ¿Ok? En forma vectorial, mira. Son 3 desplazamientos. Si su posición final es 8,5 kilómetros directamente, es la primera. eh, perdón. Si su posición final es de, posición final, ¿ya? Es 8,5 kilómetros directamente al este del punto inicial, determine la magnitud y la dirección del tercer tramo. Bueno, eso de 8,5 ya te lo dibuja aquí, ¿no? Te está diciendo que, como esta es la primera posición, recuerda tus coordenadas geográficas. Este es el norte, este es el sur, este es el oeste y este es el este. Entonces, si esta es la posición del velero, dice que la posición del velero, o desde este punto, ¿ya? La posición final está a 8,5 kilómetros al este del punto inicial. O sea, llega en este punto, en este de aquí. Con con ese dato y con estos otros datos de magnitudes, determina la magnitud y la dirección del tercer tramo. Magnitud está, que este vector se llame C. Están pidiendo el módulo del vector C y te están pidiendo el ángulo que presenta el vector C, que es la dirección. ¿Ok? Veamos.
Veamos cómo sería. Aquí sí, si sumas los tres vectores no te da cero, por si acaso. Esto no resulta para esto. Solo es para fuerzas en equilibrio. Vamos a ver, pero sí lo podemos hallar. Vamos a ver. Vamos a utilizar ese 45 grados en principio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero saber es, para determinar la magnitud de este vector C, lo que tengo que determinar, o lo que puedo determinar es sus componentes en el vector, en el eje X y sus componentes en el eje, perdón, en el eje Y. ¿Cuánto vale este valorcito de aquí? ¿Y cuánto vale esto de aquí? Si yo determino eso, ya puedo hallar el vector C. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y para el valor en el eje X, ¿qué tendría que hacer? Mira, ya tengo el valor de este tamaño y tengo el valor de todo el tramo en el eje X. Podría hallar este tramito y por diferencia del total sobre estos dos valores, podría hallar el valor del eje del componente en el eje X de C, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuánto sería el tramo, este tramo de aquí? Sabiendo que el vector B, vamos a llamar el vector B, tiene un módulo de 6,50. Esta distancia pequeñita de aquí tiene un valor de 6,50 por, Coseno. ¿qué función trigonométrica? Coseno. Coseno, ¿no? O seno es lo mismo, pero en realidad es coseno de 45 grados. 5 grados. Quiere decir que esta distancia de aquí, que yo le voy a llamar X, esa distancia X, si tú le sumas los 5 kilómetros iniciales más el valor que hemos hallado de 6,5 por coseno de 45 grados, Se pasa, profe. resulta 8,5. ¿Perdón? Se pasa, pues. Se pasa. Sale 9,6. Eh, ¿Así? Claro. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Caray. Coseno de Entonces, el 45. 8,5 debe ser solamente a partir del primer vector. A partir del final del primer No. vector. Eh, claro, sí. a ver, pero está bien, pues. Es del vector B, dirás. Claro, al comienzo del A vector ver, B. Vector vamos B. a ver. Vamos Sí, a ver. Bueno, a 8,5 le voy a restar 5 unidades Pero y ahí le voy... no. Profesor, perdón, pero no, para la diferencia no es restar 8,5 menos 5 y ya tendría la diferencia del otro bloque. claro. no. Sí, porque si el velero va desde ahí hasta donde dice llegada y toda la distancia es 8,5 Ajá. y 5 es hasta el primer punto verde, Ujú. entonces desde el punto verde hasta el punto rojo que es llegada, restando 8,5 menos 5 me va a dar el largo de toda esa distancia. Es 3,5. Eso, perdón, 3,5. Ya, pero ese 3,5 es, como tú dices, desde aquí hasta aquí. Ajá. Y si yo quiero saber el componente en el eje X de C, solo de C, que viene desde aquí hasta este punto, solo es este pedacito que es el X de acá. No es esto. ¿Se entiende? Ahora, creo que Ujú. está mal, ¿ah? Pero Porque, a ver, 6,5 es del punto donde termina 5 kilómetros hacia abajo, en diagonal, esa flecha en diagonal es seis punto exacto. cinco, ¿cierto? Sí. O es la parte de arriba con la raya roja que ha colocado ahí. No, 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 no. Ese 6,5 es Del punto hacia abajo, desde ¿no? del punto amarillo que habrá colocado Ajá, desde aquí hacia hasta abajo, aquí. no en diagonal. Ya. Entonces Tenemos- lo que estoy hallando es el Ah, vector ya. componente en el Ah, ya, eje ya, X de ya, ya. B, pero me parece que va a resultar negativo. Vamos a ver. 6,5 por coseno Va a de salir 45. más. Es 0,7, creo, por ahí. He visto una tabla. Ya, Cero sale, punto setenta setenta y uno. no, me sale un valor negativo de -1,096.
Bueno, eso es raro. No debería ser ese valor. Bueno, es el valor que nos sale, porque Sí, por eso debería ser entonces desde el 8.5 debería ser desde el comienzo del tramo B. sí, podría ser ese. A ver, pero no. Vamos a respetar la, lo que dice en el problema. Dice, si su posición final es 8.5 kilómetros directamente al este, o sea, a la derecha, del punto inicial. O sea, todo este es el tramo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto es correcto, ¿ah? No, no crean que está equivocado. Lo que sucede es que yo puedo dibujarlo de esta manera, pero con los datos creo que me voy a dar cuenta que, a ver un ratito, creo que me voy a dar cuenta que en realidad el movimiento del velero fue de esta forma, va a ser de esta forma. Primero fue hacia la derecha, luego baja, y en vez de ir hacia la derecha, ¿qué hace? Regresa un poquito. Me parece que va a ser así. Entonces, eso es válido, porque los cálculos, yo no veo ningún error. Si alguien me dice que hay un error, los cálculos me parecen que están correctos. La interpretación está correcta. Profesor, Entonces, un comentario. El coseno de 45 es 0.707107. ujú, ya, por seis Eso punto de cinco 6 por 6. Por 6.5. Sí, Lo que claro, estoy 50 viendo kilómetros. mal ahí. No, perdón, profesor, he visto mal ahí. Claro, recuerden que si quieres obtener un lado, ahí sería lo que quiero, que es el cateto opuesto perdón, sobre la hipotenusa, ¿no? Pero ese es el coseno de 45, pero a ese le tienes que multiplicar 6.5. Manuel, ¿cuál es lo que está mal planteado? A ver, por favor, apóyanos con eso. Manuel. No, no, o sea, de acuerdo a la imagen no tendría lógica, ¿no? Lo que decía el Sí, compañero de la distancia, todo el tramo sería 3.5, pero viendo la imagen sería más largo que 5 kilómetros, ¿no? Así que no, por eso a eso me refería, ¿no? ya, Pero por usted eso, acaba de explicar ya que es como que no ha ido hacia la derecha, sino es como que hubiera exacto. regresado un poco. Esa es Ya, una de las afirmaciones para definir que podría ser de esta forma, porque mira, este 5 kilómetros, si tú lo ves, si tú lo interpretas, si este pequeñito nada más es 5 kilómetros, mira, si solo este pequeñito tramo es 5 kilómetros, hasta aquí deberían ser otros 5, ¿sí o no? Sí, Ya deberían ser claro, 10, claro, por eso. 10. más esto hasta 15, pero esto no interpreta que sean los 15, sino 8.5. Con lo cual, como les digo, tú puedes dibujarlo de esta forma, pero los cálculos, si son correctos, te van a dar otro, otro movimiento. A ver, módulo 4.87 y dirección. A ver, su compañero ya lo calculó. Vamos a ver. Ya para terminar, chicos. Bien, entonces el eje X me sale así. El eje Y, ¿cuánto sería? Este está más sencillo, ¿no? Es el Sí, seno sí, de B, ¿sí o sí, no? ujú, sí, O sea, el valor de es 6.5 multiplicar 6.5 por el de seno de 45, 45, 45, que es menos 4, 4,59. 57, 9, 6,5, perdón, ujú, por seno de 45 45, grados, 4.5, 4,59. 9, 9, 59 es 6, o sí, sea, 6. Ya vamos a colocarlo así, 60. ah, aproximado, ¿no? Ujú, aproximando. Bueno, con eso hayas el valor de teta, que es el arco tangente recuerda, Y sobre X, siempre Y sobre X. ¿Cuánto sería eso? Resolvemos arco tangente de Y, 4.6 sobre
el valor de x. El valor de x en realidad es menos 1, ¿ah? Punto 096. No es 1.096. Tienes que colocarle Menos otro valor. 4.1971. A mí me sale 76,50, perdón, 6 grados. Así me sale. Sí, profe, es igual a 103.4. 103. 103.4 grados. Es igual que menos 76. Ok. Sino que estás utilizando el valor Claro, el positivo. positivo, ¿no? Ajá. Ya. Pero se utilizan los valores reales, ¿ah? ¿Ya? Se utilizan los valores reales. Y el módulo, bueno, el módulo es simplemente la raíz de los cuadrados de los valores, ¿no? El módulo de C sería la raíz de menos 1,096 al cuadrado más 4,6 al cuadrado. Bueno, esto ya ya se los dejo a ustedes. Gerson, ¿alguna consulta? Sí, profesor. Gráficamente, ¿cómo se representaría ese ángulo negativo? Porque según la imagen, pues, Ya. debería ir positivo para arriba, ¿no? Entonces, sí. Entonces, como ya hemos determinado cuáles son las dimensiones de estos de aquí, la, eh, la, el movimiento del velero sería 5 kilómetros hacia el este, luego se inclina hacia el eh, sureste, que es hacia abajo, y luego va a regresar un valor pequeño hacia la posición final. ¿Por qué defino que ese debería ser el tramo? Porque podría ser otro, ¿no? Podría ser también así. ¿Por qué no podría ser así? ¿Por qué el primero sí y el segundo no? Con el primero cumple con los valores que tenemos. En el eje X es positivo o negativo el eje X. Negativo, mira. Entonces tiene que ser necesariamente el componente en el eje X tiene que ser hacia la izquierda. ¿Ok? Hacia la izquierda. Si tú lo dibujas hacia la derecha, pues el valor de X tendría que salirte positivo y no es positivo. ¿Y el valor del eje Y es positivo o negativo? Es positivo, ¿no? Por eso tienes que dibujar el componente en el eje Y hacia arriba. Este de aquí no cumple, porque si lo dibujas hacia abajo, pues sería negativo. Y no es ese el valor que estás determinando. ¿Ok? Entonces, ese sería el movimiento de la, mm, del Claro, velero. esa ¿Perdón? parte sí la entiendo que sería negativo el X, ¿no? Ya. Esa parte sí, gráficamente, ¿dónde estaría ese ángulo? El ángulo negativo. Negativo entiendo que es hacia abajo, ¿no? Para el cuarto A ver, no te cuadrado. entendí. No te entendí. Lo que no lograba entender era el ángulo negativo. Yo entiendo que el ángulo negativo debería estar, bueno, para el cuarto cuadrante, tercer cuadrante, para abajo. Ah, ok, ok, ok. Está al final del módulo. Al final del módulo con respecto al eje X. Ah, ¿esa es una pregunta o qué estás acotando? Sí, profesor. Al final de la flechita, Sí. con respecto al eje X, ahí se forma un ángulo. Ese sería el ángulo negativo. Porque se toma arco tangente. El arco tangente. Con respecto a X, exacto. Entonces sería el opuesto con respecto a la adyacente. El Ya, ángulo debería correcto, ser ahí. correcto, correcto. Entonces, por eso es que sale negativo, porque como les dije, hay que tomar los valores reales de Y y X, no solo los positivos.
¿ok? No solo los positivos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? A ver. Vamos a ver. Ahí está. Menos 76 grados. Ok, bien. Nos pasamos de la hora, ¿sí? Ah, dejamos esto. Y bueno, con eso concluimos la clase, chicos. Nos vemos entonces el miércoles para ver un tema más. Y recordemos que el viernes tenemos el primer examen. Ok, Manuel, buenas noches. Tenemos el primer examen, ¿sí? Y el miércoles, por favor, háganme recordar para poder indicarles más o menos qué tipo de pregunta va a venir, ¿sí? Para que podamos repasar. ¿Está bien? Entonces, por favor, ingresemos temprano el miércoles para poder empezar rápido y tengamos un poco de tiempo para determinar esos detalles. Bien, señores, nos vemos entonces la próxima semana, perdón, el miércoles, ¿sí? A la misma hora y por el mismo camino, ¿sí? Cuídense, buenas noches con todos. Ok, Buenas noches, Hasta profesor. Hasta luego, mañana. buenas buenas noches. noches. Hasta el miércoles. El miércoles Noches, nos vemos. gracias. Hasta el miércoles, profe. Buenas noches. Bien, buenas noches con Buenas noches, todos. profesor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Jonathan, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos.